capítulo 4, perdón, del 3 al 4. Hoy quiero hablarte sobre lo que no es la gracia. Lo que no es la gracia de Dios. O extremos en la doctrina de la gracia. Los extremos en la doctrina de la gracia. Estamos enseñando doctrina. Yo puedo predicarte un mensajito de eso que te anime, que te lleve aliviado para la casa, pero no, el evangelio no alivia, el evangelio sana. Amén. Si usted quiere escuchar un mensajito de esos que te animen y vas a una iglesia religiosa y allí te van a animar, te van a decir cosas lindas, tú te vas a sentir muy bien, pero cuando salgas para la puerta para afuera, nada va a cambiar en tu vida. Tu vida va a seguir siendo lo mismo. Vas a decir: qué sermón más lindo predicó ese pastor, pero no cambió mi vida, no me transformó. Porque la verdad es la que nos hace libres, dice Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3 del 3 al 4. Puestos de pie todos para reverenciar la santa, poderosa, eterna, infalible, fuente de vida, palabra de Dios. Dice allí la palabra del Señor: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas de hombre. Vamos a orar. Señor, esta es tu palabra. Bendícela y santifícala en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Hoy se han escrito muchos libros acerca de la fe. Acerca de la gracia también se ha escrito mucho. De hecho, hay iglesias que, como sus pastores son autores de libros, lo que le dan a sus miembros o a las personas en su iglesia es el libro del pastor. Le dicen: mira, tienes que leerte el libro del pastor, tienes que comprar el libro del pastor, llévate el libro del pastor y estudia por el libro del pastor. Y eso es un error. Nosotros lo que tenemos que darle a la persona cuando recibe a Cristo como su Salvador, el primer libro que tenemos que darle es la Santa Biblia. ¿Alguien está de acuerdo? Dígame si está de acuerdo. Y si no, también diga amén. A la persona hay que darle la palabra de Dios, la Santa Biblia, porque ella es la verdad. La Biblia es la que expresa la verdad de Dios. La Biblia es la que nos enseña. La Biblia, cuando vamos a hablar de cristianismo, es la única norma y de fe y de conducta por la cual debemos regir nuestra vida. Por eso en el siglo XVI, en la Reforma Protestante, Martín Lutero habló de que las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, es la única norma de fe y conducta. La Reforma estuvo caracterizada por un acercamiento retrospectivamente a la palabra de Dios, a la Biblia, a la Santa Biblia. ¿Por qué razón? Porque en los tiempos aquellos tenían la Biblia encadenada y solamente podía leer la Biblia en latín el sacerdote o el cura, pero no había acceso de los feligreses de la congregación, no había acceso a las Sagradas Escrituras. Entonces la Biblia es la verdad de Dios, no hay otro libro, no existe otro libro. No hay otro libro que alguien haya escrito que se iguale a las Sagradas Escrituras. El Corán no puede competir con la Biblia, porque la Biblia se ha cumplido palabra por palabra, porque la Biblia ha trascendido. La Biblia es el libro más vendido, es el libro más cotizado, es el libro más leído, es el libro que ha trascendido en la historia, es el libro que más enemigos ha tenido, pero que sus enemigos no han podido destruirla. Ha tenido detractores, sí, la Biblia ha tenido muchos detractores, pero ninguno ha podido destruir la santa palabra de Dios. La palabra de Dios ha permanecido, porque la palabra de Dios es estable, la palabra de Dios produce frutos,
Dios, la palabra de Dios cambia, la palabra suple, sacia las necesidades del hombre. Y por eso la relevancia de la Biblia, porque la Biblia habla de tu problema, habla de mi problema y cómo tu problema y mi problema puede ser solucionado. Alguien le da un aplauso, Señor, por la palabra de Dios. Entonces usted tiene que saber qué es lo que cree. Si usted va a creer pensamientos de un libro que alguien escribió a la luz de su experiencia, o usted va a creer lo que dice la palabra de Dios. Y estos son tiempos peligrosos de falsas doctrinas, falsos maestros, donde hay gente enseñando lo primero que cree, lo primero que se imagina. Hay mucha influencia de doctrina falsa, como el G12, como creciendo en gracia, salvo siempre salvo. Son doctrinas que están hoy vigentes en la iglesia. El G12, y después les voy a explicar qué cosa es G12, no hoy, otro día. Creciendo en gracia, salvo siempre salvo. Son doctrinas falsas. La predestinación es una doctrina falsa. Y cómo esto está hoy introduciéndose en la iglesia, la metafísica, el positivismo. Hay que tener cuidado, porque hay influencia también de la iglesia católica romana en el cristianismo de este tiempo. Las confesiones llamadas entre las personas. Hay que tener cuidado. Tenemos que apegarnos más a la Biblia, a la palabra de Dios. No podemos venir a la iglesia para entusiasmarnos con una palabrita bonita que nos prediquen, algo que llene nuestras emociones, algo que satisface lo que nosotros deseamos. Porque la palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios nos habla, la palabra de Dios nos saca del error, la palabra de Dios nos lleva a la verdad. Por eso hay que buscar la palabra de Dios. Y hoy se han escrito muchos libros, como por ejemplo, Naciste para ganar, El secreto para tener éxito sin esfuerzo alguno, Destinados para reinar, Todo lo que toques será bendecido, Favor y merecido, Libertad de la condenación. Y estos títulos de estos libros son muy atractivos. Nos gustan leer estos libros, porque estos libros pues tocan nuestras emociones. Estos libros nos hablan de lo que nos gusta escuchar, de lo que deseamos escuchar, pero no expresan la verdad de Dios. No expresan lo que la palabra de Dios en sí dice. No podemos creer lo que alguien está diciendo porque simplemente satisface nuestros deseos. No podemos creer lo que alguien dijo porque simplemente cae bien en mi oído, porque me gusta lo que está diciendo, porque eso me emociona. Pero no es el mensaje de la palabra de Dios, porque hay muchos libros escritos por motivadores que también te van a emocionar. Hay muchos motivadores que dan conferencias inmensas donde llenan estadios, llenan muchos auditorios, y simplemente lo que están haciendo es exaltando el ego de la persona, tratando de que la persona tenga una autoestima arriba y salga de su depresión. Pero las personas siguen iguales, no salen de su depresión, porque el único que te puede sacar de la depresión, el único que te puede sacar de la tristeza, del único que te puede sacar del engaño, el único que te puede sacar de la opresión, el único que puede libertarte de cualquier principado, de cualquier potestad y de cualquier demonio, el único que puede hacerte una persona realizable, el único que te puede transformar, se llama Jesucristo. Jesucristo, dígale que está a su lado, Jesucristo es el único. Jesucristo es el único. La palabra de Dios es lo único que nos transforma. Por eso no estamos aquí jugando a la salvación, estamos viviendo la salvación. Nuestra fe no es una utopía, nuestra fe no es una falacia, nuestra fe no es ficticia. Aquí no venimos a aliviar nuestros problemas, aquí venimos a ser transformados en nuevas criaturas a través de la obra de Jesucristo. Si alguien está aquí puede aplaudirle a Él. Porque eso es lo que hace la que tira las cartas, alivia.
Eso es lo que hace el brujero, alivia. Eso es lo que hace la idolatría, alivia. Eso es lo que hace el yoga, alivia. Pero no transforma la condición del hombre. La terapia piramidal, eso es lo que hace, basado en la pirámide. Eso es lo que hace el Islam, eso es lo que hace el budismo. Los métodos de Buda alivian pero no cambian, alivian pero no transforman, alivian pero no sanan, alivian pero la gente sigue igual en su condición pecaminosa. La gente sigue igual perdida, amados hermanos, porque lo único que transforma es el Evangelio de Cristo. Lo único que cambia es el Espíritu Santo actuando en la vida de la persona. Alguien puede escucharme, diga amén. Qué lindo. Por eso tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, porque el Evangelio transforma, el Evangelio no alivia, el Evangelio sana. Sana. La religión es la que alivia, las tradiciones de los hombres alivia, pero Cristo, el poder de la palabra, la unción del Espíritu Santo, el Evangelio nos sana. Y hemos estado hablando de la gracia de Dios y los beneficios de esa gracia y los recursos de esa gracia y lo que la gracia de Dios nos ha dado. Habíamos dicho que la gracia de Dios es extraordinaria. La gracia de Dios es un favor que no merecemos, que trae consigo no lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios ha hecho para nosotros. Que no se trata tanto de lo que yo puedo hacer, no se trata tanto de lo que yo hago, como lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Lo que Dios hizo para mí a través de Cristo en la cruz del Calvario. La gracia es la obra que Jesús hace en nosotros. Y es una obra que Jesús hace en lo interno de nuestras vidas. Ya no se trata tanto de lo externo, de cumplir ceremonias, de hacer determinadas cosas para adquirir el favor de Dios. No se trata de lo externo. De nada sirve hacer cosas externas, hacer obras y el interior pues estar perdido, el interior estar enfermo. No, Jesús vino a cambiar el interior primero. Jesús vino a transformar nuestro interior primero. Eso es lo que la gracia hace. La gracia te transforma primero internamente y después tú puedes expresar lo que esa gracia ha hecho dentro de ti. ¿Verdad que la gracia de Dios es maravillosa? Si tú lo crees, dale un aplauso al Señor y dígale que está a su lado: la gracia es maravillosa. Amén, qué lindo. Por lo tanto, la gracia opera una transformación en nuestra naturaleza, en nuestro interior. De hecho, la ley no podía salvarnos, solo la gracia. La ley no podía salvarnos del pecado. Lo dice allí la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos 6, 14, que dice: hijo mío, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Por lo tanto, ya el pecado no es nuestro amo. Ya el pecado no nos domina. ¿Por qué razón? Porque la gracia de Dios habita en nuestras vidas y ya no estamos bajo la ley de ceremonias. Ya no estamos bajo la ley de ceremonias que había que hacer para ganarse el favor de Dios. Ahora, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con la doctrina de la gracia, porque hay personas que están exagerando. Hay personas que están abusando de la gracia de Dios. Habíamos dicho que la gracia no nos da una licencia para pecar. La gracia no nos permite pecar y pecar y pecar para que la gracia sobreabunde. No, de ninguna manera. Hay que tener cuidado. La gracia no te da una licencia para que tú peques y peques y peques. Todo lo contrario. Habíamos dicho que cuando usted vive bajo la gracia,
Cuando usted vive una vida en la gracia de Dios, ya usted no quiere ir a pecar. Ya el pecado no le atrae, no le llama la atención. ¿Por qué razón? Porque la gracia de Dios está en su vida. Ahora hay que tener cuidado con los extremos y con esa hipergracia o esa supergracia derramada en nosotros. Por ejemplo, vemos en la historia de la iglesia como en el siglo XVI, Martín Lutero, el padre de la reforma protestante, precursor de la doctrina de la gracia, se fue a los extremos. ¿Cuándo? Martín Lutero dijo: cuando vayas a pecar, peca duro para que la gracia sobreabunde. Eso fue un error de Martín Lutero y él lo dijo. Después, en la historia de la iglesia surgió el calvinismo con Calvino. No es porque no tenía pelo, sino porque se llamaba así, Calvino. Y dice que Calvino es el precursor y el padre de la predestinación calvinista. ¿Qué significa? Que tú estás predestinado para salvación. No importa que tú peques, no importa la vida que tú lleves, ya tú eres salvo. Pero no solamente eso, sino que algunos son salvos y otros no son salvos. Algunos Dios destinó para salvación y otros para condenación. Eso no es bíblico, porque Dios no hace acepción de personas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuántos lo creen? ¡Qué lindo! Entonces hay que tener cuidado, porque hoy en la actualidad hay algo que se llama el antinomismo. ¿Qué cosa es el antinomismo, pastor? Es una corriente de personas que creen que como las leyes de Dios se necesitan para la salvación, por eso no tienen que guardarlas y no tienen que guardar la ley de Dios. Y para decir esto, pues usan Hebreos capítulo 8 del 7 al 9. Búsqueme ahí. Y los que plantean esto dicen como que Dios se equivocó, como que Dios nos dio una ley equivocada, como que Dios cometió un error, como que esa ley, Dios se equivocó al darnos esa ley. ¿Cree usted que Dios se haya equivocado? ¿Cree usted que Dios se equivoca en lo que nos da? ¿Cree usted que si Dios da una ley, se equivocó Él al darla? No, de ninguna manera. La Biblia dice que la ley de Jehová es buena, que el mandamiento del Señor es perfecto. Y esa ley era buena. Esa ley era perfecta porque venía de Dios, provenía de Dios. Ahora bien, el problema de esto está, búsqueme ahí la cita bíblica, Hebreos 8:7, dice: porque si aquel primero, hablando de aquella ley, hablando del primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Está diciendo que sí, ahí parece como que aquel primer pacto tenía defecto, pero siga leyendo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, diga conmigo, un nuevo pacto. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. 9. No como el pacto que hice con sus padres. Oiga bien ahora, preste atención. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ahora aquí está el énfasis, mire. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Qué significa esto? ¿Era mala la ley de Dios? ¿No era buena? La ley de Dios era buena, era perfecta, pero ellos no podían cumplir esa ley. ¿Estamos aquí? La ley de Dios es buena, la ley de Dios es perfecta, pero el hombre no podía cumplir esa ley porque el hombre estaba en su naturaleza caída, pecaminosa. Pero todo lo que Dios ha hecho es bueno. Todo lo que Dios le ha dado al hombre
Es bueno, iglesia, ¿sí o no? Es bueno eso. Claro que sí era bueno, pero no, el hombre no podía cumplir esta ley. Entonces, ¿qué fue lo que trajo esta ley? Esta ley trajo el conocimiento del pecado. ¿Cuál era el conocimiento del pecado? Que esta ley nos dice, nos muestra que robar es pecado, que mentir es pecado, que matar es pecado. Por lo tanto, esta ley nos dio el conocimiento del pecado. ¿Qué te muestra el conocimiento del pecado? La ley. La ley de Dios que Dios nos dio nos muestra el conocimiento al pecado. Ahora, ¿se equivocó Dios cuando dio esa ley? No se equivocó, porque dice que con el antiguo pacto Dios tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Como el hombre no podía cumplir esa ley, entonces Dios ya tenía una salida para el problema del hombre, porque esa ley nos lleva a Jesús, al nuevo pacto. Por lo tanto, si no hubiera venido ese primer pacto, esa ley, no hubiera venido Jesús. Por lo tanto, esta ley nos lleva a Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Ahora, pastor, ¿debo yo guardar esa ley? No, porque esa es la ley ceremonial, esa es la ley civil. Esa ley no es para nosotros. Esa ley era para el pueblo de Israel. Esa ley nos dio conciencia de pecado, sí es verdad. Nos enseñó la incapacidad de nosotros para cumplir la ley de Dios. Nos lleva a Dios y nos da una solución. Y esa solución es Jesús. Esa ley nos da conciencia de pecado. Entonces ya yo no estoy bajo esa ley. Diga conmigo, no estoy bajo esa ley. Diga, no estoy bajo la ley de ceremonias. No estoy bajo la ley civil que muestra la ley. Pero sí estoy bajo la ley moral de Dios. Hay que tener cuidado, porque hay quien dice que como no estamos bajo la ley esa, entonces no estamos bajo la ley moral de Dios. Y es verdad que la gracia lo hace todo en nosotros. Es verdad que la gracia nos ha salvado, pero nosotros también tenemos que hacer algo. Nosotros también tenemos que responder a lo que Dios nos pide para agradarle a Él. Pastor, ¿cómo usted puede sostener esto en la Biblia? Vamos a la Biblia. La Biblia habla por sí sola. Mateo capítulo 5, del 22 al 48, en el sermón del monte, Jesús nos manda a hacer algunas cosas que tenemos que hacer nosotros. Que no dice que lo va a hacer la gracia en nosotros. Lo dice que tenemos que nosotros hacerlo. Dice allí, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Número 1, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué nos pide Dios que hagamos ahí? Que no nos enojemos contra nuestro hermano. A ver si me explico. La gracia de Dios te va a salvar. La gracia de Dios te salva. Pero hay una ley moral que tú tienes que cumplir, que es la ley en el corazón del hombre. Claro está que la gracia operando dentro de ti te ayuda a cumplir esa ley moral. Claro está que la presencia del Espíritu Santo en tu vida te ayuda a cumplir esa ley moral dentro de ti. Ahora, esa ley moral está en la Biblia. Lléveme al texto otra vez. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿quién es el que se enoja contra su hermano? Será culpable de juicio. ¿Qué debo hacer yo? No enojarme contra quién. ¿Eso lo hace Dios? ¿Quién tiene que hacer eso? ¿Quién tiene que no enojarse con su hermano? No, nosotros, por supuesto. Dice, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, esto lo está diciendo Jesús, cualquiera que diga necio a su hermano, ¿qué no debo hacer yo?
¿Qué no debo hacer yo? No debo decirle necio a mi hermano. Bien. Será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Óigame, Jesús es más fuerte que la ley, porque Jesús está diciendo: aquel que le diga a su hermano fatuo, aquel que hable de su hermano, aquel que murmure de su hermano, aquel que enjuicie a su hermano, ese va a ir al infierno. ¿Aló? Dice: pero yo os digo, vamos al 23:5. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Sigue el 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado a la cárcel. 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. 27. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. ¿Dónde dice eso? ¿Quién lo dijo? La ley. ¿Qué dice la gracia ahora? El nuevo pacto. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué no debo hacer yo? ¿Qué no debo hacer yo? Mirar a una mujer y codiciarla. Entonces no podemos dejárselo todo a la gracia. La gracia nos salva de la ley, si es verdad. La gracia nos salva de tradiciones. La gracia nos salva de costumbres. Pero hay una ley moral que yo tengo que cumplir y guardar delante de Dios. Yo ahora, porque estoy bajo la gracia, no me voy a exponer a irme a buscar mujeres. Estoy bajo la gracia. A ir a enamorar mujeres, a meterme con mujeres siendo un hombre casado, o mirar pornografía porque estoy bajo la gracia, o mentir porque estoy bajo la gracia. Porque mucha gente que predica la gracia se va a los extremos de hablar tanto de la gracia que se olvidan de la ley moral de Dios. Y esa clase de extremistas no quieren ni que le hablen de pecado, no quieren que le prediquen pecado en la iglesia porque se ofenden. No quieren que le hablen de pecado porque no quieren sentir culpa. Cuando pecan no quieren sentirse culpables porque están bajo la gracia. Y han caído en el extremo de no predicar santidad, no predicar la ley de la siembra y la cosecha, que es bíblico, Jesús lo dijo. De no predicar confesión de pecado y no predicar que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y cuando pecan, claro está que el diablo va a venir a condenarte, pero también el Espíritu Santo va a venir a decirte: lo que hiciste no le agrada a Dios, pero si tú confiesas tu pecado, mi sangre es suficiente, mi gracia es suficiente para limpiarte. Alguien puede aplaudir al Señor. Entonces hay que tener cuidado, pueblo. Porque mucha gente no quiere que le hablen de santidad, no quiere que le hablen de pecado. Y lo que hacen es volverse mundano a cuenta de la gracia. Se vuelven mundanos. Entonces es verdad que no están bajo la ley, pero tampoco han entendido que la gracia es obediencia, que la gracia es santidad delante de Dios. Que la gracia te separa, que la gracia te santifica, que la gracia te hace una persona diferente, que la gracia te hace un hombre y una mujer de Dios. Aleluya, que la gracia es la que te separa para Él, no para que vayas a pecar, no, es para que vivas una vida en santidad. Aleluya.
Entonces, ¿qué hacen algunos? Se vuelven mundanos, por eso toman ron, les gusta darse un traguito y mueven el esqueleto cuando le ponen una buena música de esa que les gusta. Mira qué silencio. Mira, estos temas no les gusta al pueblo. No le gusta eso de hablar de pecado. A mí me gusta. Ese mensaje no me gusta, pastor. Usted me está ofendiendo. ¿Cómo me va a hablar de pecado? Hábleme de otra cosa. Hábleme de que Dios me ama, que yo soy muy bueno. Claro, eso es lo que le gusta a tu carne y a mi carne, que te digan que eres buenísimo. Pero Dios no viene a decirte eso. Él viene a decirte que Él puede cambiar lo que esté, aleluya, defectuoso en tu vida. Él viene a transformar lo que hay que transformar en tu vida. Él viene a cambiar lo que hay que cambiar en tu vida. Él viene a hacer una obra nueva en tu vida. Él viene a hacer algo especial en tu vida. Él viene a meterse en el closet tuyo y a virar tu vida patas arriba para decirte: necesitas un cambio. La gracia no le pasa la mano al pecado. La gracia no se resigna a pecar. Y estos mensajes de la gracia son lindos. A mí me encanta. ¿Cuánta gente se enamoran de Jesús con estos mensajes? De hecho, a mi vida me ha bendecido, me ha ministrado. Estoy contento por predicar de la gracia de Dios. Pero hay que tener cuidado, porque hay una ley moral de Dios. Y la ley de la siembra y de la cosecha es bíblico. Y te lo voy a buscar en la palabra ahora, porque me gusta hablar con la palabra. Aleluya. Busque ahí en su Biblia. Juan capítulo 5 verso 14. Jesús le dijo a aquella mujer: vete y no peques más. Después la halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanada, no peques más, para que no te venga lo peor. Siempre hay una decisión del hombre. Dios respeta tu decisión. Dios no viene a imponerse a tu vida. Dios no viene a decirte ahora. No, Dios no hace eso. Dios espera tu respuesta. Dios espera tu decisión. Dios espera que tú hagas algo también. No es que Él lo va a hacer todo en mí y no importa, yo voy a vivir en pecado y voy a vivir, porque el pecado también es injusticia. Por lo tanto, la gracia usted no puede separarla de la justicia, porque hay mucha gente que separa la gracia de la justicia. La gracia es justicia de Dios. La gracia es obediencia, es justicia, es santidad. Y usted no puede separar la gracia de la justicia, porque entonces Cristo murió en vano. Entonces nosotros no vamos a seguir siendo pecadores, porque la gracia de Dios también es justicia. No es que yo me voy a pecar, no es que yo me voy a hacer desordenadamente todo lo que yo quiero, porque entonces la gracia no. Y esto es lo que predica las sectas: creciendo en gracia y salvo, siempre salvo. Yo tengo que hacer mi parte. Está en la ley moral de Dios. Juan capítulo 6 verso del 37 al 38, ¿qué dice? Esto es doctrina pura, me encanta. Felipe le respondió: no, hijo. Juan 6, 37 al 38. 37 al 38. Dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Sino la voluntad del que me envió. Pero vamos ahora a Mateo capítulo 6 del 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Que si tú no perdonas, tú no serás perdonado. Eso es siembra y cosecha, ¿sí o no? Si tú siembras enemistad, eso es lo que vas a recoger. Y lo que Jesús te está diciendo, que para tú recibir perdón, tú tienes que perdonar.
siembra y cosecha. Sigue el texto, hijo, no me quites el texto, hijo. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. 16. Cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas. No seas hipócrita cuando ayunes, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro. Vamos a Mateo capítulo 5, del 3 al 10. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Seis. Bienaventurados los mansos, antes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En otras palabras, la siembra y la cosecha es bíblico. Si usted no perdona, usted no será perdonado. Pero si usted perdona, usted es perdonado. Entonces sí, la gracia nos salva, sí, la gracia nos asiste, sí, la gracia nos levanta, sí, la gracia nos perdona, sí, la gracia nos restaura, sí, la gracia lo hace todo en nosotros. La gracia es suficiente para salvarnos, pero mucho cuidado, hay una parte que tú y yo tenemos que hacer, porque ya hay gente diciendo que no hay ni que ayunar ni orar en la gracia. Hay un loco ahí en Facebook, yo estoy por escribirle, que dice que no, que ya no hace falta ayunar ni orar. Es verdad que usted no ayuna y ora para ganarse nada, porque su ayuno y su oración no te va a ganar, no vas a ganar nada delante de Dios con eso. Pero sí es verdad que tú ayunas y oras para recibir recompensas de Dios, bendiciones de Dios para tu vida. Tú ayunas y oras para intimar con Dios, para tener una relación con Él. Para eso ayunas y oras. Y mientras más ayunas y oras, más fuerte eres en el espíritu, más creces espiritualmente, más te llenas de la presencia de Dios, más el diablo y los demonios corren. Esos que dicen que no hay que ayunar y orar, mírale su vida espiritual para que usted vea. Están llenos de enfermedades, no progresan en nada. Espiritualmente usted ve que están mal. Pero cuando usted ayuna y usted ora, usted se fortalece en el Señor. Cuando usted ayuna y usted ora, usted puede echar fuera demonios, porque Jesús dijo, hay géneros que no salen si no es con oración y con ayuno. Si puedes aplaudir, apláudela. Estamos aquí. Entonces la gracia es siembra y es cosecha. Hay quien dice, no, pastor, pero el Antiguo Testamento. Hay quien no cree ni en el Antiguo Testamento. Te dice, no, el Antiguo Testamento, ahí Dios se equivocó. ¿Para qué Dios puso el Antiguo Testamento ahí? Lo tenía que dejar en Nuevo. Eso es falso. La Biblia es una unidad. La Biblia es un núcleo. Usted no puede separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento corrobora el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento corrobora el Antiguo Testamento, porque las promesas mesiánicas de Jesús están en el libro de Isaías. Las promesas mesiánicas que anuncian que Jesús vendría, que iban a ser. No, pastor, pero el Antiguo Testamento es la ley, pero no es toda la ley. En el Antiguo Testamento hay promesas para nosotros hoy. En el Antiguo Testamento hay promesas para ti hoy. En el Antiguo Testamento hay promesas que si usted las pone por obra es bendecido. Y son promesas que vienen de Dios. Son promesas que Dios te ha dado. Son promesas que son de Dios para tu vida. ¿Alguien me está escuchando? Diga amén en esta mañana, iglesia.
Entonces hay algo que sí nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Es la ley de la siembra y la cosecha. El que juzga será juzgado. El que no perdona no recibirá perdón. Eso es siembra y cosecha. Estamos aquí. Entonces hay que tener cuidado con la gracia. Porque la gracia es linda, el amor de Dios es lindo, es extraordinario. Pero no podemos usar la gracia para pecar. Y decir, ahora me voy a ir a pecar, me voy para el mundo. Si te vas a ir para el mundo, vete para el mundo. Si todavía tú tienes duda de ser cristiano, mejor te vas al mundo. Si tienes duda todavía por qué tú eres cristiano, mejor te vas al mundo. Si todavía te gusta coquetear con el mundo, pues vete para el mundo. Si no eres hipócrita, igual que los fariseos aquellos que estaban bajo la ley, no vas a ser menos hipócritas que ellos. Porque eso fue lo que le dijo Jesús a estos fariseos. Ustedes son hipócritas porque se esconden detrás de la religión. Y yo no puedo esconderme detrás de la gracia para ir al mundo a pecar y decir, estoy bajo la gracia. Y entonces, como estoy bajo la gracia, voy a ir a fornicar, voy a ir a adulterar, voy a ir a tener una fiestecita oculta un día, me voy a como que estoy bajo la gracia. Cuando Cristo me cambió para siempre. Me cambió para siempre, me cambió para siempre. Y yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia, pero del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me ha dado dominio propio. El Espíritu Santo me ha santificado. El Espíritu Santo me ha guardado. El Espíritu Santo está conmigo. Y cuando peco, me arrepiento porque siento que le he fallado a Dios. Y cuando me arrodillo ahí, el Señor me perdona y me levanta. Pero ahora estamos bajo la gracia. Eso es lo que predica, creciendo en gracia. Eso es lo que predica, salvo siempre salvo, que son falsas doctrinas. Porque usted puede perder su salvación. ¿Usted sabía eso? No, esos que predican eso no les gusta que le digas esto, que pueden caer de la gracia. ¿Usted sabía que usted puede caer de la gracia? Búscamelo en la Biblia. Si la Biblia sobra los textos para hablarte de eso. Lo que esa gente que predica eso, no te van a hablar de eso. Ananí y Zafira estaban en la etapa de la gracia y por mentirle al Espíritu Santo murieron. Al momento ahí fueron al infierno directamente. Porque la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. ¿Qué etapa fue esa? ¿La ley? No, la gracia. Porque Pedro no era un fariseo. Por eso Jesús dice, la Biblia dice claramente que tu nombre puede ser borrado del libro de la vida si tú te descuidas. El apóstol Pablo dice, no habiendo sido yo heraldo, venga a ser eliminado de esta salvación. Y el apóstol Pablo dice, mas velad por vuestra salvación con temor y con temblor, porque esta gracia no es una gracia barata, es una gracia que costó sangre, es una gracia que costó sacrificio. Apláudele al Señor. Lo dice la Escritura. No puedo yo irme a pecar deliberadamente, voluntariamente, porque estoy bajo la gracia. Lo dice la Biblia. La Biblia enseña claramente. En Hebreos capítulo 6, verso del 4 al 6, ¿qué dice? Porque es imposible que los que fueron una vez iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Oiga, estos son cristianos llenos del Espíritu Santo. Oiga,
Asimismo, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Recibieron la palabra de Dios, escuche bien, y recayeron. Y recayeron. ¿Qué es recaer? ¿Qué es recaer? Perdón, es irse a pecar. Me voy a pecar. Dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos capítulo 10, verso del 26 al 31, te lo voy a aclarar mejor. Porque si pecaremos voluntariamente, oiga bien, esto es para los cristianos, los que están bajo la gracia. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28. El que viola la ley de Moisés moría remisiblemente. 29. ¿Cuánto mayor castigo penséis que merecerá? Oiga bien, está hablando el que ponme 28 primero. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. La ley tú morías. Mire la gracia ahora. ¿Cuánto mayor castigo penséis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, o hiciere afrenta al Espíritu? ¿De qué cosa? ¿Qué Espíritu? De la gracia. No quiere decir que porque estoy bajo la gracia me voy a pecar, porque ese es el problema de muchos que predican una hipergracia para pecar, para justificar su mundanalidad. Y Dios no te quiere tibio. Lo dice Apocalipsis capítulo 3. Dice el Señor que los tibios los vomitará. Dios prefiere que tú seas frío. Vaya, Dios prefiere que tú estés frío o que tú estés caliente. Pero si tú estás tibio, dice, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces Dios prefiere que tú seas frío o caliente, pero que no seas tibio. Porque un tibio es un hipócrita. Es tan hipócrita como los fariseos, aquellos que predicaban la ley. Y Dios quiere que tú no seas tibio, que seas un hombre y una mujer de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de la gracia de Dios, lleno del amor de Dios, que vive en santidad para Él y que se ha guardado para Él en todo tiempo. Si le vas a aplaudir, apláudela, Señor. Santo. Si algo me hace culpable, no, nada me hace culpable. Mis pecados, yo vengo, me arrodillo, pido perdón y al momento son perdonados. Todas las veces que te arrodilles tú vas a ser perdonado. Pero la gracia no te da una licencia para que tú vayas a pecar deliberadamente y a desobedecer a Dios. No. Si te han dicho eso, te mintieron, te engañaron. Estás en una doctrina falsa. Porque el Espíritu Santo te santifica. La santidad, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si no hay santidad, no verás a Cristo. Ahora, ¿quién me santifica a mí? ¿La ley? No, a mí me santifica el Espíritu Santo. A mí me santifica la gracia, porque ya yo en la gracia no quiero desobedecer a Dios. Ya yo en la gracia, las cosas del mundo no me interesan. Por eso en esta fiesta usted no sea tibio. En esta fiesta vaya y comparta con su familia y dígales a ellos allí cuál es la esencia de la Navidad.
Pero no se ponga a tomar bebidas alcohólicas y a rumbear con ellos, porque al final ellos van a decir: yo no sé para qué va a la iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre él y yo? ¿Dónde está? ¿Para qué? Por eso yo a la iglesia no voy a perder mi tiempo. Yo he estado en bodas, he estado en fiestas, he estado en lugares donde ha habido bebidas alcohólicas. Y he llegado allí y he dicho: un juguito de naranja, por favor. Y todo el mundo abre los ojos y hace así: juguito de naranja. Yo, si un juguito de naranja, ¿qué es lo mejor que hay? No hace falta el alcohol, yo no necesito el alcohol. La gente toma alcohol. ¿Para qué toma alcohol? ¿A qué sabe el alcohol? El alcohol no tiene sabor al paladar ninguno. Bueno, pastor, para tomar una notica, estar en notica. Yo no necesito esa notica a mí me la da el Espíritu Santo. ¡Ay! Esa nota me la da el Espíritu Santo. ¿Cuántos le alaban, iglesia? Si vas a aplaudir, apláudele. Si vas a aplaudir, apláudele. No necesito tomar bebidas alcohólicas. Y desde que Cristo me cambió, yo danzo para el Señor. Pero hay mucha gente que todavía le gusta el mundo. El mundo le llama la atención. Y quieren mezclar la luz con las tinieblas. Y la luz con las tinieblas no ligan. Ese evangelio que te predicaron es muy fácil. Y es verdad, pero con la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Que la gracia lo ha hecho todo para mí, sí es verdad, yo lo creo. Que la gracia me ha santificado, me ha perdonado, yo lo creo. Que la gracia me ha hecho libre, yo lo creo. Que ya la gracia me ha quitado la culpa, yo lo creo. Pero yo tengo que hacer algo. Yo tengo que agradar a Dios. Dios siempre va a esperar de ti una respuesta a que tú le agrades a Él. Dios siempre va a esperar que tú cumplas su ley moral. Pastor, pero ¿cómo yo puedo cumplir la ley moral de Dios? Él te da las fuerzas. Él te ha dado el Espíritu Santo. Él te ha dado la gracia. Porque la gracia sin justicia no es gracia. ¿Estamos aquí? La gracia sin santidad no es gracia, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Los que predican ese evangelio y esa gracia, hipergracia, creciendo en gracia, salvo siempre salvo, al final se aburren, se van del evangelio. Y como hay muchas iglesias hoy grandes que quieren tener gente, pues quieren tener la gente tranquila, contenta y felices, pero no tienen fruto. No crea usted que porque una iglesia es grande quiere decir que tenga fruto. Yo las he conocido llenas hasta la puerta y carecen de fruto. Ahí la gente toma, fuma, baila, son mundanos, hacen de todo. Como las he conocido con fruto. Jesús dijo: por su fruto los conoceréis. No se guíe por las multitudes, porque las multitudes siguieron a Jesús al principio. Al principio, cuando Jesús empezó a hablar el evangelio, dice que todas le seguían, que las multitudes le seguían. Cuando Jesús les comenzó a alimentar, dice que corrían detrás de él. Pero cuando Jesús comenzó a confrontarlos con la palabra y dijo: el que adultera, no adultere más, porque aquel que mire a una mujer y la codicia en su mente o en su corazón, ya adulteró. Y la gente que estaba allí en adulterio hizo así para atrás. Esto es muy fuerte. Y el que estaba enemistado con un hermano, un familiar o un amigo, Jesús vino y le dijo: perdonad para que seáis perdonados. Ya no me gusta este Jesucristo, ya no me gusta. Ya este Jesucristo está hablando muy fuerte. Ya este Jesucristo me está confrontando. ¿Y a qué tú crees que vino Él? Él vino a salvarte. Él vino a transformarte. Él vino a levantarte. Él vino a cambiar tu vida. Él vino para que no siguieras igual. Él vino para hacerte una nueva criatura. Cuando Cristo viene, Cristo revuelca tu vida. Él te rompe y te hace de nuevo. Dale el aplauso al Señor. Él viene y te rompe. Y te dice: el que peque
o el que peca no peque más. Porque el pecado es un engendro que daña, hace daño. El pecado te trae maldición. Un pecado que justificamos se convierte en dos. Y si queremos estar cerca de Jesús, tenemos que alejarnos del pecado. Esa religión es tremenda. Salvo siempre salvo y por gracia. Y voy a acabar. No. No lo que la Biblia dice. Y es verdad que la gracia te trae prosperidad financiera, te trae prosperidad en salud, te trae prosperidad en todas las áreas. Pero algo tú tienes que hacer. Tú tienes que responder a la ley moral de Dios. Tú no puedes mentir, porque dice la Biblia que el que miente no va al cielo. Tú no puedes irte a mentir, porque los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Eso es algo que tú tienes que hacer, que no lo va a hacer Dios por ti. Lo que Dios va a hacer por ti es convencerte de que la mentira te separa de Él. Lo que va a hacer la gracia y la presencia del Espíritu Santo es convencerte que estás mintiendo, que estás haciendo algo que no agrada a Dios. ¿Estamos aquí? Pero ahora yo no me puedo ir a mentir y me puedo ir a adulterar y me voy a ir al mundo. Si me voy a ir al mundo, vete completo. Pero si vamos a ser cristianos, seamos de verdad. Dígale que está a su lado, seamos de verdad, seamos de verdad. Seamos de verdad, porque nuestro compromiso es con Cristo, iglesia. Dale un aplauso al Señor. ¡Qué lindo! Entonces ahí está. La gracia está a nuestra disposición. La gracia nos transforma, nos cambia. Pero no quiere decir que no hay una ley de siembra y cosecha. Porque Jesús lo dijo: todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Si tú mientes, te van a mentir. Si tú robas, te van a robar. Si tú adulteras, tú también vas a saber lo que es el adulterio. Porque estás bajo la ley moral de Dios. Y la ley moral de Dios te dice: perdona y serás perdonado. Si hay una condición. Hay una condición para recibir una posición. ¿Cuál es la condición? Que tú tienes que perdonar si tú quieres ser perdonado. Si tú quieres esto, tienes que hacer esto. Jesús te lo dijo. Jesús lo dice: si tú quieres esto, tienes que hacer esto. Si tú quieres perdón, tienes que perdonar. Si tú quieres amar, si tú quieres que te amen, tienes que amar. ¿Estamos aquí? Eso se llama siembra y cosecha. Lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Por lo tanto, tiene que haber un accionar nuestro. Tiene que haber una respuesta nuestra. Tenemos que dar una respuesta a Dios para agradarle a Él. No estoy diciendo que esto te va a salvar. No, la gracia es la que te salva. Ahora hay una respuesta del hombre a Dios, y hay una ley moral de Dios, y la gracia también es justicia. Jesús nos lleva a su ley moral. Y su ley moral es lo que Él nos pide, es lo que Él nos dice que debemos hacer. Ya no hay que hacer rituales, ya no hay que hacer tradiciones, ya no estamos apegados a tradiciones. Esa ley no existe ya, pero hay una ley moral de Dios. Tú tienes que amar a Dios con todo tu corazón, y tienes que amar a tu prójimo con todo tu corazón también. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién va a amar al prójimo? ¿Dios lo va a amar por ti? No, tú eres el que tienes que amar a tu prójimo. Él te dice que tu prójimo eres tú quien tienes que amarlo. Él te dice que tú eres el que tienes que perdonar. Él te dice que tú eres el que tienes que perdonar a tus enemigos. ¿Quién va a perdonar a tus enemigos? ¿Eso es una función de Dios? ¿Ah? No, eso es una función tuya. Tú eres el que tienes que perdonar a tus enemigos. Dios, tú eres el que tienes que perdonar al que te ofende. Y aún si no eres ofendido, ir y pedir perdón. Dios no lo va a hacer por ti. Tú eres el que tienes que hacerlo. Y cuando tú lo haces, obtienes el perdón de Dios. ¿Estamos aquí?
Eso es lo que es la gracia de Dios operando en nosotros, pero también la ley moral de Dios operando en nosotros y también la justicia de Dios operando en nosotros. El Espíritu Santo nos santifica, el Espíritu Santo nos separa, el Espíritu Santo nos hace nuevas criaturas. Y dice que nos convence de pecado. Él hace una obra en nosotros, pero yo tengo que accionar en algo. Yo tengo que responder en algo. No quiere decir que ahora me voy a sentar y todo lo va a hacer Dios. No, tiene que haber una respuesta del hombre a Dios. Si usted no confiesa que Jesús es el Señor, usted no es salvo. Para usted ser salvo, usted tiene que confesar y tiene que creer en su corazón que Jesucristo es el Señor. ¿Sí o no? Si usted no confiesa y usted no cree, usted no es salvo. Para usted ser salvo, usted tiene que confesar y tiene que creer. Entonces hay una parte del hombre. Dios no va a confesar por ti. Dios no va a creer por ti. La gracia no hace lo que tú debes hacer. Tiene que haber una respuesta del hombre. ¿Cuál es la respuesta del hombre? Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. ¿Cuál es la respuesta del hombre? Yo le recibo, yo le acepto en mi corazón, Señor. Yo voy a vivir para agradarte, Señor. Ayúdame a agradarte. Ayúdame, que tu gracia me ayude. Que la presencia de tu Espíritu Santo me ayude a agradarte. Alguien puede alabar al Señor. Si le vas a aplaudir, aplaude la iglesia. Entonces cuídese de esa doctrina falsa que no es la gracia. De salvo siempre salvo. Siempre soy salvo y puedo hacer lo que yo quiera, no pierdo mi salvación. Ten cuidado. La Biblia dice: velad con temor y temblor por tu salvación. No es cualquier cosa. Y Pablo dice: no vaya siendo yo eliminado. Por eso debo cuidar mi salvación. Y puedo caer de la gracia. O sea, mucho cuidado con eso, iglesia. Cuidémonos de esas falsa doctrina de creciendo en gracia. ¿Se acuerdan ustedes de creciendo en gracia? Este señor que decía que él era Jesucristo, el 666, que ahora ni desapareció. El Señor se lo llevó. El Señor el juicio vino y lo acabó con él. Porque Dios es amor, pero es fuego consumidor. Pero esa parte no la predicamos, que es fuego consumidor. No, nos quedamos nada más que Él es amor. Pero hay que tener cuidado, iglesia. Tenemos que agradarle al Señor. Amén. La gracia se ha derramado para revelar en tu vida la justicia de Dios y para revelar en tu vida su amor. Por eso nosotros no nos vamos a pecar. Por eso nosotros no nos vamos a practicar el pecado, porque amamos al Señor. ¿Cuántos le aman? Todos los que le aman, quiero que se pongan de pie. Gloria a Dios. Me he tomado tiempo porque este tema es profundo y hoy hemos aprendido solamente. Gloria a Dios. Todo aquel que le ama, levante sus manos conmigo.